todos, bienvenidos a mi canal, soy Angélica y hace 3 años dejé Colombia para venir a vivir a Australia. Hoy les voy a hablar de las razones por las cuales tomé esa decisión y bueno, para ser completamente honesta, yo me vine a vivir a Australia porque mi hermana vivía acá, bueno, ella vive acá y cuando yo me vine a vivir acá, ella ya llevaba viviendo 3 o 4 años, por lo cual pues era muy conveniente para mí tener un lugar donde llegar y que todo fuera mucho más fácil. Pero entonces les diré las razones por las cuales yo no me arrepiento de haber venido a vivir acá y siento que es una buena opción. Primero, porque tú puedes estudiar y trabajar acá, lo que significa que mientras estás estudiando, ya sea inglés o un curso vocacional o de pronto un curso universitario, si quieres estudiar pregrado o maestría acá, también tienes la oportunidad de trabajar, lo cual es demasiado conveniente pues para que no simplemente vivas de los ahorros que tengas o muchas veces ni siquiera es suficiente lo que traes y también te puedes ayudar pues con el trabajo que consigas para mantenerte en los gastos diarios, la renta y pues pagar el mismo estudio que estás haciendo. Con ese tipo de visa tú tienes la oportunidad de estudiar y trabajar y puedes trabajar 20 horas, un máximo de 20 horas a la semana y en vacaciones podrías trabajar full time. Razón número 2 son las oportunidades de trabajo y el salario. En lo personal yo creo que sí hay trabajo, pero no es fácil. No es fácil conseguir trabajo, no es fácil mantener el trabajo y no es fácil el tipo de trabajo que se hace en Australia. En mi caso personal yo soy abogada y muchos conocidos son personas que estudiaron su carrera profesional en Australia, pero que una vez llegan acá no se va a conseguir un trabajo de oficina o en tu campo laboral, que no es que sea imposible, hay personas que lo logran, pero es muy difícil. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que se pueden acceder? Son trabajos de cleaner, que son de limpieza, de casas de oficina, trabajos en la cocina, como de chef, como cocinando o lavando platos o ayudando pues en la cocina en general. Asimismo, no sé, trabajos de niñera. Últimamente está muy de moda trabajar en Uber, entonces pues si tienes carro y tienes los permisos puedes trabajar repartiendo comida o simplemente pues como Uber normal. En Australia se paga por horas, no por semana o quincenal o mensual, entonces la hora mínima es de 18.93, pero como digo, eso puede variar mucho del trabajo que tengas, de tu jefe, de la compañía para la que trabajas, si trabajas de lunes a viernes o un sábado o un domingo. Entonces, en lo general, lo básico es 18.9 la hora. En mi caso, yo gano 25 la hora, pero se puede ganar 20, se puede ganar 19 o incluso se puede ganar más si cuentas con suerte o tienes la experiencia o tienes pues títulos que hayas estudiado acá y consigues un muy buen trabajo, puedes ganar mucho más. La siguiente razón es el clima. Para mí en lo personal Australia me parece que tiene un clima increíble y depende de la ciudad donde escojas venir a vivir, el clima varía, pero se puede decir que en las ciudades principales no hay nieve y hay estaciones, sin embargo varían mucho dependiendo de la ciudad en que estás y son veranos un poco largos e inviernos un poco cortos en lo general. Y bueno, para mi caso que soy colombiana, los inviernos son fríos, pero no son tan helados como si estuviera nevando. Tengo compañeros que vienen de Europa o de países donde ellos pues tienen nieve como estación y ellos siempre han dicho que no importa qué tan frío sea, nunca es comparado con el frío cuando vienes de un país donde has tenido nieve. La siguiente razón son los paisajes. Australia es un país que tiene desde nieve, jungla, desierto, playas, cascadas y todo depende del área en que estés ubicada y pues qué hay cerca a la ciudad en que estés viviendo. Y lo increíble es que con pequeños viajes te puedes alejar un poco de la ciudad, digamos viajes de 1, 2 o 3 horas en un viaje de un día y puedes cambiar completamente el clima o descubrir paisajes diferentes. Por ejemplo, en Perth tú manejas 1 hora o no, manejas 2 horas al norte y encuentras dunas de sal, de arena blanca, playas un poco más desoladas y súper lindas. O si vives en Brisbane, puedes manejar 1 o 2 horas y llegas a Gold Coast
donde encuentras playas también increíbles, cascadas, y siempre hay una opción como un pequeño escape para los fines de semana o pequeños viajes que puedas hacer de 1 o 2 días que te dan un respiro y cambias completamente y te dan la oportunidad de conocer un poco más donde estás viviendo. Y asimismo, cuando tienes vacaciones que son un poco largas de 1 mes o 2 meses, puedes ya sea o trabajar y ahorrar dinero, o también muchas personas preferirán viajar y conocer Australia, que es donde están viviendo. Otra razón que a mí me parece que Australia es una buena opción es que la comunidad latina no es tan grande, pues en mi opinión, y de pronto eso fue hace 3 años, de pronto ahorita sea completamente diferente, pero lo cual también varía con la persona y tú cómo eres y cómo quieres manejar tu experiencia fuera del país. Yo en lo personal no soy tan sociable, que necesito tener muchos amigos, y asimismo cuando yo llegué mi meta era aprender inglés, aprender inglés, aprender inglés, porque no era quedarme de por vida acá, sino simplemente pues mejorar mi inglés. Y yo vivía con mi hermana, entonces lo que pasaba era que yo hablaba español todo el tiempo en la casa y yo decía, pues si voy al colegio y me hago amigos que hablen en español, no me va a fluir y no voy a aprenderlo en ningún momento. Entonces lo que pasó fue que yo no tuve ningún amigo colombiano o que hablara español por el primer año, y eso me ayudó mucho a aprender inglés, pero asimismo el hecho de tú tener amigos colombianos te da la oportunidad de que te ayuden más a conseguir trabajo, porque ellos son los que te dan, no sé, te recomiendan esos sitios de trabajo o te dan sus experiencias o te dicen dónde ir a buscar, dónde están necesitando, porque ellos ya llevan años viviendo acá, ya te pueden ayudar. Pero como digo, eso varía mucho de las personas. Y si tú llegas y lo primero que haces es buscar todo el círculo latino, de pronto es muy bueno porque te adaptas muy rápido, pero asimismo si tu meta es aprender inglés, tu proceso se puede retrasar un poco. Otra razón que es muy buena para venir a estudiar a Australia es la flexibilidad que tienen los colegios. Usualmente los mismos colegios que están acá en Perth están en Brisbane o en Sydney, no todos, pero usualmente, lo cual te da la posibilidad de que llevas estudiando acá 3 meses y quieres cambiar de ciudad, pues simplemente lo tramitas con el colegio y te cambian inmediatamente a la otra ciudad. No es que quieran conocer Australia completamente y viajar de extremo a extremo o simplemente viajar más, estudian 3 meses en una ciudad, 3 meses en otra, 3 meses en otra, y todo con el mismo colegio. Pero bueno, yo no soy una experta, eso lo sabrán más con las agencias. Y por último, la calidad de vida. No sé, a mí en lo personal Australia me parece muy seguro, muy tranquilo, son ciudades limpias, son ciudades muy organizadas. Yo simplemente he conocido Perth, Brisbane y Sydney por un día, pero siento que son muy organizadas, de pronto un poco ocupadas, hay mucha gente, hay mucha variedad cultural, mucha gente de muchos sitios, pero para mí el tema de seguridad fue muy clave y ha sido muy clave, y es una de las razones por las cuales yo digo, a mí me encantaría vivir acá, porque es muy buena, es muy tranquila y te permite vivir, aunque bueno, tienes tus días estresados, pero no con tanta presión. De pronto es también por el trabajo, por los trabajos que se hacen, pero que en últimas vives muy feliz, o siento yo en lo personal que acá yo soy mucho más feliz. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video. En otro video hablaré de las cosas que no son tan bonitas en Australia, las razones por las cuales de pronto uno a veces dice, ay, ¿qué estoy haciendo acá? Porque estaría mejor en Colombia, o esas cosas que de pronto pues no nos gustan tanto a los que llevamos viviendo acá mucho tiempo. O finish. Did you say like and subscribe and all that stuff? No, I didn't say that. You Okay. wanna do that? No, I'm gonna say, okay. Gracias por ver este video. Si les gusta, denme like, denme ideas en los comentarios, suscríbanse y chao. Eso. Sí, con ese tipo de... Con ese tipo de... Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Angélica. Starting. Good. I don't know if it was you started immediately. I don't know. Okay. ¿De visa? No. No, wait. You can see like things on the camera. Yeah. Okay.